Vale. Desde este momento ya empieza la grabación. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Daros las gracias por asistir a esta charla y espero que de verdad sea muy interesante, que seguro que lo es. Bueno, yo soy Roberto Martínez, y ella es Eva María Azas. Somos el presidente y la vicepresidenta de la Asociación de Afectados por Enfermedades de Encefalomelitis Miálgica, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple, Fibromialgia y Sensibilidad Electromagnética del País Vasco, SFC-SQM Euskadi AESEC. ¿Vale? Pertenecemos a la Red Nacional de Asociaciones de SFC-SQM, junto a Madrid, junto a Castilla-La Mancha, junto a Valencia y junto a Murcia. Y también pertenecemos a la CONFES, a la Coalición Nacional, a la Confederación Nacional de estas enfermedades. Pues nada, quería daros la bienvenida a la presentación de hoy, ¿de acuerdo? Que va a tratar sobre incapacidad y discapacidad, ¿de acuerdo? El ponente es el doctor Javier León, y la verdad que entendemos que es una charla que, bueno, pues mucha gente, es una de las cosas que nos preguntan muy a menudo, ¿no? Es una de las grandes cuestiones, ¿no?, que tienen los enfermos de estas enfermedades, ¿no? Para todos los enfermos es muy complicado conseguir una incapacidad, ¿no?, una discapacidad, pero en nuestro caso todavía más, ¿no?, por el desconocimiento que tienen el INS sobre estas enfermedades, ¿no? Por lo tanto, contar con un profesional abogado que conozca estas enfermedades y que sea capaz de defender ante el INS todos los temas legales de incapacidad y discapacidad, pues creemos que es fundamental. Y nosotros siempre lo recomendamos, ¿de acuerdo? Esta charla está organizada junto con el resto de charlas que se han organizado alrededor del Día Internacional de SFC-SQM, que fue el día 12 de mayo, ¿de acuerdo? Junto a la red de asociaciones de SFC-SQM, como os he comentado, ¿no? Entonces, se han organizado 4 charlas, todas muy interesantes, y esta está dentro de este grupo de... Antes de empezar, ya sin alargarme mucho, sí que me gustaría explicar un poco el currículum de Javier León, ¿no? Porque creo que es importante que se valore, ¿no? Que veáis un poco el nivel del ponente que va a dar la charla, ¿no? Porque es una persona, pues, muy experta, con mucha experiencia, conoce nuestras enfermedades y es una autoridad para poder hablar de incapacidad y discapacidad, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, por el currículum resumido, ¿no? Es licenciado en Derecho de la Universidad de Deusto, tiene cursos de doctorado en Psicología por la Universidad de Deusto, doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco, tesis doctoral en fibromialgia y encefalitis miálgica o síndrome de fatiga crónica. Es académico honorífico de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, socio honor de la Asociación de Lupus de Zaragoza, ALADA, abogado en ejercicio con más de 20 años de experiencia exclusiva en el ámbito del derecho de la seguridad social, en SQM, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, IHS y otras enfermedades. Ha sido profesor de la Universidad de Zaragoza y durante el presente curso académico es tutor de prácticas externas. Y tiene varios libros sobre seguridad social en general e incapacidad, por fibromialgia, encefalomelitis miálgica y síndrome de fatiga crónica en particular, ¿no? El anteúltimo libro de autoayuda, el tema de seguridad social, titulado El libro verde de incapacidad laboral, y el último libro publicado, Seguridad social, metodología para el estudio de su acción protectora. ¿De acuerdo? Yo quería poner, bueno, aparte es autor de múltiples artículos científicos, el último sobre profesión habitual en el contexto de la incapacidad permanente,
participante habitual en reuniones científicas y charlas de asociaciones de pacientes, revisor del documento de consenso sobre fibromialgia a instancia de la coordinadora de afectados por esta patología. Y bueno, con esto es para que veáis un poco pues bueno, que esta persona, que este profesional es una autoridad, ¿no?, en el tema. Y yo, por mi parte, pues bueno, estamos muy agradecidos de que esté aquí, de que es un honor para nosotros que dé esta charla y nos dé un poco visibilidad, ¿no?, que sea en una charla de 1 hora, nos dé visibilidad que son los problemas y las posibles soluciones en todos los temas de incapacidad y discapacidad. Pues Javier, muchísimas gracias, te cedo el testigo y puedes empezar cuando quieras. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Vamos primero a intentar poner en marcha el sistema. Y ahora vamos a entrar al PowerPoint. Ahora sí. Pues buenas tardes a todos y a todas. Para mí un honor compartir con vosotros esta tarde de viernes, con todos ustedes. Y bueno, agradecer a la red de asociaciones de sinonefalía crónica, sensibilidad química múltiple, la deferencia que han tenido conmigo para darles pues, un poco las explicaciones, que esa es la finalidad fundamental de esta charla, de lo que es mi experiencia hace más de 20 y tantos años en la defensa de este tipo de supuestos de incapacidad, discapacidad. Vamos a hablar también del ingreso mínimo vital, vamos a hablar primeramente de la incapacidad temporal como prestación más próxima en la que se encuentran el colectivo de afectados y afectadas, y lo vamos a hacer desde una perspectiva pues, eminentemente práctica. Les he comentado a los organizadores de este encuentro que si tenemos problemas con el sonido, prefiero que inmediatamente empiece a ver las primeras interferencias, me interrumpan porque de alguna forma solucionaremos el problema técnico, porque si no perderíamos el hilo de la explicación. Y les he pedido también que dentro de que sé que para su enfermedad 1 hora pues es mucho tiempo de explicación, pero es la forma para poderlo hacer de manera pausada y que puedan procesar toda la información. Bien, pues vamos a empezar con lo más básico. Voy a subiros, porque si no, no puedo ver el PowerPoint, voy a subiros para arriba, a ver cómo lo consigo, las fotos. Bueno, pues parece que no me deja, pero es lo mismo. Como me sé de memoria el PowerPoint, no habría ningún problema. Bien, vamos a empezar por la contingencia. ¿Qué es eso de la contingencia? Bueno, la contingencia es la situación de necesidad, la que se encuentra el colectivo, en este caso de encefalomielitis miálgica o sinencepalía crónica y sensibilidad química múltiple. Y el Estado establece, pues, lógicamente, un sistema público de seguridad social para darle protección cuando se han reducido los ingresos y esa persona pues, no puede trabajar. Ineludiblemente, las prestaciones que vamos a ver a continuación, que son la incapacidad temporal, es decir, la baja laboral, y la incapacidad permanente o la invalidez, como se le conoce habitualmente, aunque ya se ha perdido esa denominación, en todos estos expedientes tiene que determinarse obligatoriamente una contingencia. Las contingencias se dividen en 2 grupos, que son contingencias profesionales y contingencias comunes. En contingencias profesionales tenemos el accidente de trabajo, cosa que estas enfermedades nunca van a entrar o raramente van a entrar. Sería cuestionable la sensibilidad química múltiple, y hay algún caso por ahí, no mío, pero algún caso que se ha contemplado como accidente de trabajo, pues como la exposición prolongada a determinadas sustancias del ambiente laboral, pues ha generado esa intolerancia a sustancias inocuas, en la vida diaria. Pero no es lo habitual. Enfermedad profesional sí que es muy difícil, salvo interpretaciones novedosas que nos pueden hacer determinados juzgados. Cataluña, por ejemplo, es pionera en todo esto, los juzgados de Barcelona, siempre los más, digamos, a la vanguardia de todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque la enfermedad profesional está determinado en una lista. Lo que está en esa lista es enfermedad profesional y lo que no, no. Es una lista pues, muy anticuada. Por ejemplo, pregunta que me hacen en el despacho, ¿el estrés laboral es enfermedad profesional? Pues no, es accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque el estrés como tal no aparece en esa lista. Entonces el accidente de trabajo lo asimila. Tenemos el accidente no laboral, que es cualquier percance que nos ocurra en nuestra vida diaria, pero no tenga que ver con el trabajo, en tiempo y lugar de trabajo.
Y fundamentalmente, y esto sí que es indiscutible y prácticamente la totalidad de los casos de estas enfermedades, que es la enfermedad común. Siempre nuestros procesos van a estar contemplados con la contingencia de enfermedad común. Bien, y también vamos a hablar como noción básica de lo que son los equipos de valoración de incapacidades, los EVIs. Estos se conocen vulgarmente y en el día a día escucharemos por ahí los tribunales médicos. Yo siempre digo que es la doble mentira, por cuanto que ni son tribunales ni son médicos. No son tribunales porque no son jueces. Y no son médicos, sí que algunos son médicos, pero no todos los componentes de ese equipo de valoración de incapacidades. Quien nos va a hacer una valoración sí que es un médico inspector del INS, pero va a emitir un informe y ese informe pasa a una comisión. Y la comisión la integran médicos y personas de prevencionistas y una serie de técnicos que no tienen por qué ser exclusivamente médicos. Por eso es la doble mentira. Intervienen en incapacidad temporal, es decir, en la baja, e incapacidad permanente, en las invalideces. Las atribuciones más importantes de los EVIs pues es la revisión de las bajas, luego vamos a ver cuánto tiempo puedo estar de baja, tanto antes de llegar a los 365 días de la misma, no es habitual, pero pueden hacerlo, dentro de una prórroga, si se agota un plazo de 545 días, es decir, los 18 meses, y también en el supuesto de que nos metan en un expediente de incapacidad permanente, son los responsables de valorar la misma y determinar qué grado de incapacidad permanente me corresponde, que también lo vamos a ver a continuación. Empezamos con las bajas. Las bajas, la incapacidad temporal está prevista según la ley cuando el trabajador o trabajadora recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Este es el primer problema. Yo siempre digo que no toda persona, primero, tiene seguridad social. Hay pocos que queden ya con el sistema de clases pasivas, pero los hay. Profesores públicos habitualmente y militares que forman parte de lo que se llama las clases pasivas. Clases pasivas, lo mismo que no cotizan a la Seguridad Social, tampoco tienen asistencia sanitaria por parte de Seguridad Social, sino que se la prestan las aseguradoras, Adeslas, Sanitas y un largo etcétera. Por lo tanto, la ley está mal redactada en este sentido, no siempre es de Seguridad Social. Pero hay jurisprudencia también de personas que sí que tienen seguridad social, en vuestro caso en el País Vasco Osakidetza, el sistema sanitario que sea, pero prefiere que el seguimiento de sus patologías lo haga a través de la póliza de asistencia sanitaria que tienen. En ese caso hay jurisprudencia de que también se le podría reconocer la baja a esa persona. Lógicamente no tiene por qué estar seguida única y exclusivamente por los sistemas públicos y las distintas especialidades del sistema sanitario de la comunidad autónoma. Pueden acceder a este subsidio quienes se encuentren de alta o cotizando en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, pero también, y esto es algo que a veces cuando llega la gente tarde al despacho a consultar, se les ha pasado ya la posibilidad de hacerlo, que sepan que la prestación contributiva de desempleo también da derecho a solicitar la baja. ¿Qué quiere decir? Que si me han despedido del trabajo, yo el último mes, por ejemplo, luego veremos, de ese desempleo, puedo pedir la baja y luego, cuando se acabe el desempleo, seguir cobrando la baja hasta su expiración legal. Lo puedo hacer dentro de la prestación contributiva de desempleo, que es lo que todos conocemos como el paro, ese que tiene 4 meses por año hasta un máximo de 2 años, ¿vale? Pero no desde el subsidio, es lo que la gente conoce como la ayuda familiar. Eso no me da derecho a solicitar la baja. Para enfermedad común me van a exigir un requisito de cotización, que ya os digo que enfermedad común es la contingencia que se atribuye habitualmente a estos casos. Se nos exigen siempre 180 días cotizados dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a causar la baja. Este es un problema y yo siempre hago crítica en todas las intervenciones que hago de las reformas que ha ido operando el gobierno a través del tiempo. Nos han ido quitando derechos a las personas que cotizamos, a las prestaciones contributivas y especialmente a las de enfermedad común. ¿Por qué? Yo siempre le explico a mis alumnos para que lo entiendan con este ejemplo. Cuando son contingencias profesionales, cuando es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, pues lógicamente el daño que se causa es muy objetivo. Es decir, estaba trabajando en un andamio, me he caído, ¿vale? Y me ha abierto la crisma, ¿vale? Entonces, en ese sentido, para, por ejemplo, accidente de trabajo, no nos exigen cotización. Cuando es enfermedad común, todas las reformas del legislador ha sido para asegurarse de que no se inmiscuya en la solicitud de una baja las personas que o no tienen nada o son simuladores, etc. El primer requisito es este, nos van a exigir un periodo de cotización.
Aquí se da el contrasentido de una persona que acaba de empezar a trabajar o ha estado un periodo sin trabajar y no cumple este requisito de los 6 meses cotizados dentro de los 5 años inmediatamente anteriores y le diagnostican, por ejemplo, un cáncer. Pues si no cumple con ese requisito no se le va a admitir si el cáncer se considera, como la mayoría de las ocasiones, enfermedad común, porque no hay supuestos de contingencia profesional. Lo primero que tenemos que saber sobre las bajas son los partes médicos. Los partes médicos, en los supuestos de enfermedad común, si fuera accidente de trabajo los pediría la mutua, pero en enfermedad común los expide el médico de cabecera. Hace unos días yo participé en una conferencia sobre el absentismo laboral y algunos de los intervinientes, de los ponentes que participaban, decían que los partes de baja son cheques regalo. Me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto en general y hacia estas patologías en particular. La baja es algo a lo que tenemos derecho cuando estamos en estado de necesidad y, por lo tanto, para eso están los controles, pero desde luego de cheque regalo nada. Son de 3 tipos: parte de baja, es el inicial, el de confirmación o los de confirmación, que es el que nos van a dar en algunas comunidades semanalmente, hasta un número de 52, pero que sepan ustedes que desde la ley de mutuas ya deberían estar todas las comunidades integradas en el nuevo sistema de partes de baja, que es que cuando nos dan el parte de baja ya hay una previsión en base a la naturaleza de mi patología y los plazos de duración estimados de esa baja en base a la profesión que yo desarrollo, de cuándo va a ser la fecha de la renovación de esa baja, de la confirmación. Pero, insisto, no tiene que ser semanal. Es más, si fuera una gripe, por ejemplo, el médico ya en el momento de dar la baja va a darnos habitualmente el parte de alta porque va a saber cuál es la fecha previsible de ese alta. Y luego el alta. Nos pueden dar el médico de cabecera antes de llegar al año la baja por mejoría o curación, luego lo vamos a ver, pero en algunos supuestos el alta médica se sustituye por la resolución de alta. Es decir, el INS me dará una alta médica en unos supuestos que vamos a ver a continuación. Insisto, lo de los 52 partes semanales es para las comunidades, que aquí estamos representadas varias comunidades, que no tienen implantado el sistema de la ley de mutuas. Si no, ya no serían partes de confirmación semanales. ¿Cuánto se cobra? Desde el 4º día al 20º, el 60% de la base reguladora, y a partir del 21º, el 75%. Esto es otro de los elementos que diferencian las contingencias profesionales de la enfermedad común en la que estamos nosotros habitualmente. Si fuera accidente de trabajo o enfermedad profesional, se cobraría desde el día primero y nos pagarían siempre el 75%. Siempre en enfermedad común estamos con la espada de Damocles como intentando tener que justificar de que estamos enfermos y de que procede esa baja. Vamos a pedir, por favor, que se silencie la persona que acaba de entrar. ¿Sí? A ver, ya, muy bien, perfecto, gracias. Y luego tenemos el tema de los complementos. ¿Qué significa eso los complementos? Hay que saber si la empresa, a través de convenio colectivo, tiene un complemento. Hay algunos que lo tienen y otros que no. ¿Qué significa eso? Pues que para no perder poder adquisitivo con esa baja, la empresa nos va a complementar lo que no nos paga en pago delegado o en pago directo de la baja hasta el 100%. Es decir, pues durante del día 4 al 20º se nos pagaría del 60 al 100%, los 3 primeros días que no nos paga nadie también hasta el 100% y a partir del 21º pues el 25% restante también hasta el 100%. La base reguladora, cuánto voy a cobrar y sobre lo que se aplicarían estos porcentajes, es lo que he cotizado el mes anterior a la baja, por la contingencia de enfermedad común, efectivamente. ¿Qué puede ocurrir? Estas son preguntas que me hacen habitualmente y que tienen ustedes que saber. No es inhabitual que cuando se empiezan a perpetuar bajas o la empresa es consciente de que tengo este tipo de patologías, pues me despidan, tenga la desdicha de despedir. Esto no es algo, desgraciadamente, pues muy descabellado, sino que suele ser muy habitual. Que sepan ustedes que en el momento que me despidan, pregunta que me hacen siempre, no se corta la baja. Si yo estoy de baja cuando me han despedido, porque en este país el despido últimamente es libre y me pueden despedir dentro de la baja, pasaría a pago directo, que se llama. ¿Qué significa eso del pago directo? Que hasta el momento que me han despedido, me está pagando la empresa, la mutua, en pago delegado. ¿Qué significa eso de pago delegado? Que me anticipa el dinero de la baja, pero luego se lo recupera con los boletines de cotización del resto de trabajadores. Mención errónea que suelen hacer muy habitualmente las empresas. Claro, es que me sales muy caro porque te tengo que pagar la baja. Mentira.
me está pagando la cotización, porque aunque me anticipe esa cantidad de dinero en concepto de baja, luego se lo va a recuperar con los boletines de cotización del mes siguiente del resto de los trabajadores. En el momento que me despiden, ya no es pago delegado, ya no me va a pagar la empresa la mutua, me va a pagar ya o la mutua o el INS directamente. ¿Por qué? Porque ya no hay un interviniente que me va a anticipar ese dinero, pero yo sigo cobrando la baja y con los mismos porcentajes que hemos visto anteriormente. ¿Cuál es otro de los errores que se consultan mucho aquí en el despacho? Imaginemos que esa persona tenía derecho a 2 años de paro en el momento de ser despedida, ¿vale? Estamos ahora en el mes de mayo, me han despedido ahora en mayo y la baja dura hasta octubre. Cuando a mí me dan el alta en octubre, el INS o el que sea, voy al SEPE, al Servicio Público de Empleo Estatal, a solicitar el paro. Y se piensa la gente que tiene los 2 años de paro. Pues no, me van a descontar lo que he percibido en concepto de pago directo. Si a mí me han despedido en mayo y me dan el alta en octubre, estamos hablando de 5 meses. Esos 5 meses ya estarían consumidos de los 24 que tenía de paro. 24 menos 5, 19. Me quedarían 19 solo. Esto es otro de los problemas que tenemos en enfermedad común y que no aparece en contingencias profesionales. En contingencias profesionales, cuando termino esa baja, tengo íntegramente el desempleo sin habérmelo comido previamente, que es lo que ocurre en enfermedad común. También tienen ustedes que tener en cuenta que, ya se lo anticipaba antes, que desde la prestación contributiva de desempleo se puede acceder a la baja. Sí que les recomiendo que si están en desempleo no cojan la baja en ese momento. A veces dicen, bueno, cojo la baja para que no me llamen a trabajar, no me llamen a cursos de formación del paro, etcétera. Es un error. ¿Por qué? Porque, como les acabo de decir, se está comiendo su propio paro. Es mejor causar la baja el último mes del paro. ¿Por qué? Porque consumiría un mes solo y luego tendría a continuación todos los meses de baja que me quieran seguir pagando, ¿vale? Por lo tanto, una vez extinguido el contrato de trabajo y finalizada la prestación contributiva de desempleo, no se puede coger la baja. Hay gente que ya me consulta cuando ha terminado el paro. Ya no puedo coger la baja porque, insisto, ni el subsidio, ni la ayuda familiar, ni la demanda de empleo me da derecho a solicitar la baja. La duración básica es de 365 días. Este es el plazo común que se suele fijar. Y es muy poca gente, cada vez menos, y sobre todo en estas épocas de post-confinamiento, que están actuando rigurosamente el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Yo intuyo que mucho tiene que ver con las prestaciones de ERTES y demás, y que el dinero sale por otro lado, y que parece que para esto ya no hay dinero suficiente. Usted mientras tenga trabajo vuelva a trabajar y ya está. Este es un poco el contexto en el que se está produciendo el devenir de los últimos meses. La gente que tiene la suerte de que le den una prórroga, al llegar a los 365 días, tendría un plazo máximo de 180 días más. Es una situación excepcional. ¿Por qué? Porque esa prórroga habitualmente nada más se da cuando estoy pendiente de una rehabilitación, de una intervención quirúrgica, de un nuevo tratamiento, por ejemplo, una artritis, un tratamiento biológico, etcétera, y puede cambiar mi situación funcional y puedo llegarme a incorporar. Si mi patología está cronificada, es posible que me den el alta o me instruyan un proceso de incapacidad permanente. Pero eso también es muy inhabitual. Pocas veces se instruye un expediente de incapacidad permanente y muchas veces sí, en cambio, son los afectados los que se ven abocados a hacer una solicitud por su cuenta, ¿vale? Los 365 días coinciden con los 52 partes, pero como insisto, hablamos con varias comunidades, igual no son 52 por la razón que les he comentado previamente. Hasta ese momento, hasta el año, me pueden citar múltiples inspecciones. Los servicios médicos del INS, ¿vale? El Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los EBI, de los equipos de valoración de incapacidades que hemos visto al inicio. Me puede citar también la inspección médica del Servicio Público de Salud, por ejemplo, está la del País Vasco, aquí tenemos gente de Castilla-La Mancha, pues sería la del SESCAN, pues del Servicio Público de Salud que corresponda. Javier, perdona, ¿Sí? se te entrecorta el sonido. Vale, gracias. Mejor. Ahora mejor un poquito. Perfecto. ¿Sí? Vale, vale, gracias. Muy bien. Y las mutuas también me pueden citar cuando tienen concertadas las contingencias comunes con la mutua. ¿A qué se puede ver el alta que me den antes de los 12 meses? Pues por mejoría o curación, que me lo dará el médico de cabecera. La inspección médica del INS, aunque no es habitual, sobre todo la inspección médica del Servicio Público de Salud.
me puede hacer una propuesta de incapacidad permanente. Claro, llevo solo 7 meses de baja, ¿vale? Pero resulta que me ha salido yo qué sé, un meningioma compresivo que me han operado y que me ha dejado ya la vista nublada, con unos déficits cognitivos terribles, etcétera. Pues me dice ya la Inspección Médica del Servicio Público de Salud, no tiene sentido que siga de baja, le voy a hacer una propuesta de incapacidad permanente. Esto es una ficción, porque es una alta propuesta de incapacidad permanente, pero yo sigo cobrando la baja hasta que el INS determine si hay o no hay incapacidad permanente. Agotamiento de plazo, luego veremos, que es cuando llegamos a los 18 meses, a los 545 días, y dentro de este primer año, la mutua puede intentar darme el alta, y de hecho muchas veces lo intenta, pero no tiene esa potestad. ¿Qué es lo que ocurre con las mutuas? Si me quieren dar el alta antes de los 365 días, lo podrían hacer si es accidente de trabajo o enfermedad profesional. Pero si es enfermedad común, tiene que mandar una propuesta de alta a la Inspección Médica del Servicio Público de Salud, ¿vale? A la que les he dicho, la del SESCAN, la del Gobierno Vasco, la que sea, ¿vale? Y a su vez, esa Inspección Médica le manda esa propuesta de alta al médico de cabecera. En definitiva, el médico de cabecera tiene la última palabra de si esa propuesta de alta médica que formula la mutua sigue adelante o no. Lo habitual, en el 90 y tantos % de los casos, es que nos admita. Y a veces nos instruye, etcétera, ¿vale? Pero de cualquier forma, que la mutua, quiero que les quede claro que no pueden dar una alta médica, me pueden pedir todos los reconocimientos que quieran, pero no pueden emitir el alta médica. Era algo que querían con la ley de mutuas, pero no se les concedió por parte del legislador. ¿Qué es esto de las recaídas? Puede ser que una persona tenga una sensibilidad química múltiple, a brotes, está 5 meses de baja, 5 para trabajar, pero se da cuenta que otra vez pues, no puede salir de casa, tiene unas repercusiones pues, muy importantes en las actividades de la vida diaria y tiene que volver a coger la baja. ¿Qué ocurriría dentro de, si nos han agotado esos 365 días? Javier, perdona. Sí, ¿otra vez? Sí, se ha movido un poquito el Vale, micrófono. si vuelve a esto, si no, igual lo que haré es, que a veces funciona, es reiniciar, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos... A ver, ¿ahora? ¿Mejor? Perfecto, mejor. Vale, vale. Igual es que subiéndolo me coge más la voz. Vale. Decía que no han transcurrido, el ejemplo que estaba poniendo, 5 meses de sensibilidad química múltiple, trabaja 2 y vuelve a coger por sensibilidad química múltiple al de 2 meses, la baja. La baja no empieza en el mes 1 de la baja, esa nueva baja por recaída, sino donde la he dejado. Estaría ya en el mes 6º. Siempre que no han transcurrido 6 meses entre baja y baja. Si han transcurrido 6 meses, ya sería una baja nueva y empezaría desde el mes 1. Si se trata de distinta patología, no. Empezaría desde el mes 1. ¿Qué quiere decir? Imaginaros, en el mismo ejemplo que hemos puesto anteriormente, sensibilidad química múltiple, 5 meses de baja, pero luego tengo la desdicha que me diagnostican un lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. Es patología totalmente diferente. Cuando vuelva a coger la baja, aunque no hayan pasado 6 meses, como es distinta patología, empezaría desde el mes 1 de la baja. Bien, esto es una de las cosas que más conflicto da en la práctica y que seguro que muchos de ustedes les habrá ocurrido. Llegamos al año de la baja, los 365 días. En ese caso, el INS me va a citar, el equipo de evaluación de incapacidades, que hemos hablado al inicio, me va a citar obligatoriamente al reconocimiento médico. Emitirá lo que se llama el informe médico de evaluación de incapacidad laboral, que es un informe que hace el médico que me ve y lo pasa a la comisión. Esto en la práctica da muchos problemas y ahora os voy a comentar cada vez más, sobre todo últimamente. La decisión que va a tomar la comisión, esa que les he dicho al inicio, que no solamente son médicos, sino que son personalidades de otro tipo, pueden determinar que hay una prórroga expresa por un plazo máximo de 180 días más. Esto ocurre en un 10% de los casos, para que se hagan la idea. El expediente de incapacidad permanente habitualmente prácticamente inexistente, salvo casos muy, muy excepcionales, porque si me van a instruir un expediente de incapacidad permanente, esperarán a que termine la prórroga habitualmente, o el alta médica, que ocurre en el 90% de los casos. El problema que tenemos ahora, insisto, en estos últimos meses, y es una crítica que lanzo aquí en este medio público, es que el INS, en supuestos que yo entiendo de cierta gravedad, está emitiendo de manera casi automática a todo el mundo el alta a los 365 días. Y ello a pesar de que el médico que les ve, en el propio equipo de valoración de incapacidades,
dice que le va a proponer para una prórroga. Pero esa propuesta luego pasa a la comisión, esa que les he dicho que está el propio médico que nos ha visto, pero también otras personalidades. Y se le da la alta médica, a pesar de la propuesta de que esa persona siga de baja y le dé una prórroga. Y además, la gente nos llama totalmente alertada porque con nocturnidad y alevosía, porque nocturnidad porque lo reciben habitualmente a la noche por un sistema informático del INS, reciben en su teléfono móvil un SMS, anticipándole que el INS le ha dado el alta médica. Lo que ocurre es de que los mensajes que se reciben son de dos tipos. Uno, el INS ha resuelto reconocerle la prórroga por un periodo de 180 días. Ningún problema. El problema es cuando el mensaje que recibimos es: tiene usted a su disposición una resolución de este instituto. Puede descargársela en la web de la Seguridad Social. Regla número 1, nunca se la descarguen. Esperen a que el cartero llegue con la carta certificada a su casa y estará notificado. ¿Por qué? Porque ese mensaje: tiene usted a su disposición una resolución, ya sabemos automáticamente que es el alta médica. Entonces, no caigan en el error de entrar al portal de Seguridad Social. Esperemos siempre al cartero que, sea la decisión que se tome, nos va a entregar una carta certificada y a partir de ahí empezarán a contar los plazos. El SMS, ese mensaje nocturno que ustedes reciben en el móvil, nunca se va a considerar método de notificación válido. Esto es algo que quiero que les quede claro. Contra ese alta médica que me dan al de un año, yo puedo no estar de acuerdo y habitualmente no estoy de acuerdo y con razón. Me dan la posibilidad de que en 4 días naturales formule una disconformidad, es decir, un escrito. ¿Cómo se tramita esto? En primer lugar, el plazo de 4 días naturales significa que si me lo han notificado hoy en viernes, el último día es el martes que viene, porque se cuenta el sábado y el domingo. Por lo tanto, los profesionales tenemos poco tiempo para elaborar este tipo de escritos. Segunda pregunta, ¿hacerlo o no hacerlo? Yo siempre digo, hacerlo, sí o sí. ¿Por qué? Porque solamente por interponerlo me van a pagar un máximo de 11 días mientras se tramita ese recurso, aunque luego no me den la razón, ¿vale? Pero interesa hacerlo. ¿Cómo se tramita? Se interpone ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social lo va a remitir a la otra inspección médica, esta que les he comentado que pertenece a Sanidad del Gobierno Vasco, la del SESCAN, la del Servicio Madrileño de Salud, la que sea. Pero es consultiva solamente. Es decir, la inspección médica del Servicio Público de Salud puede decir que está de acuerdo con el INS, puede decir que no está de acuerdo o puede no decir nada. Pero independientemente de lo que diga, aunque diga no estoy de acuerdo, el INS puede elevar igualmente definitiva esa alta médica. No le vincula, es únicamente una consulta. Por lo tanto, insisto, siempre es conveniente hacer ese recurso. Y hasta la segunda resolución que reciba una vez interpuesto el recurso, que suele tardar unos 15 días, no tendría obligación de incorporarme al trabajo. Únicamente avisar al trabajo de que he interpuesto una disconformidad y habitualmente aportarles el comprobante, el repórter de cómo he presentado esa disconformidad, porque la empresa no tiene por qué saber por qué no te incorporas a trabajar. Ha recibido la primera resolución, pero no sabe que hemos interpuesto un recurso. Para que sepa que no tienes que incorporarte a trabajar, hay que aportarle el comprobante, el repórter que he presentado ante el INS. Expediente de incapacidad permanente y demora de la calificación. ¿Qué significa esto? Las pocas personas que hoy en día llegan a los 18 meses de baja, es decir, el año inicial y la prórroga en caso de que me la hayan dado a los 12 meses, la ley obliga a que me tramiten un expediente de incapacidad permanente. No es que yo quiera solicitar la incapacidad permanente, no es que el INS quiera solicitarnos la incapacidad permanente, sino que la ley dice que cuando se han agotado los 18 meses, obligatoriamente hay que tramitar un expediente. Y en 3 meses se tiene que resolver de alguna forma, en un sentido de resolución, ese expediente de incapacidad permanente. En ese momento, una de las cosas que preocupa mucho a la gente es que he recibido un mensaje en mi móvil de que la Tesorería General de la Seguridad Social informa su empresa, no sé qué SL, ha procedido a darle de baja en cotizaciones. La gente se alarma mucho. No, yo les voy a explicar que eso es correcto y qué es lo que significa. Una persona que lleva 18 meses de baja, es mucho tiempo, es porque está mal realmente. La ley lo que interpreta aquí es de que hay indicios de que a esta persona se le va a reconocer una incapacidad permanente. Y lo que le está diciendo a la empresa es: denle de baja en cotizaciones, finiquítenle ustedes
la parte proporcional de las vacaciones y de las pagas extras del año en curso para que si le damos la incapacidad permanente, usted se desentienda ya de este trabajador. Si luego nos deniegan la incapacidad permanente, otra vez entra en vigor el contrato de trabajo. Es una suspensión, no es una extinción del contrato de trabajo. Que la gente no se alarme, no se pierden antigüedades ni nada. Únicamente no hay cotización durante esos 6 meses. Se puede suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para pagar esos 6 meses del bolsillo de cada uno, pero yo no lo suelo recomendar en general, salvo casos excepcionales, en personas contratadas. Los autónomos, esos 6 meses aparecerían a cero, pero en personas que vienen del régimen general, es decir, que están contratadas, se le integrarían estas lagunas con la base de cotización mínima del sistema. ¿Vale? Entonces, normalmente en cualquier tipo de prestación futura, 6 meses a la cotización más baja respecto al total de años que nos van a tomar en cuenta, pues tampoco vamos a notar mucho en el percibo de la futura prestación. El expediente puede terminar con varios tipos de resoluciones. La que nos da la invalidez, la que nos deniega la invalidez y aquella otra, que esta sí que es una situación hiperexcepcional, que no está claro la situación que tiene este trabajador o trabajadora, no le puedo calificar la incapacidad permanente a los 18 meses porque la patología no es definitiva todavía, está sujeta a algo. Imaginaros un proceso oncológico, un cáncer que todavía está pendiente de una sesión de quimio. Pues claro, lógicamente no sabemos cuál va a ser el resultado, si esa persona va a estar para trabajar o no, hasta que termine esa quimio. En ese caso hay una situación excepcional que es la demora de calificación. Es, como su nombre indica, retrasamos la calificación de la incapacidad permanente hasta los 2 años. A efectos prácticos es una segunda prórroga de 6 meses más y me seguirían pagando la baja como durante la prórroga, en pago directo por el INS o por la mutua, dependiendo de los casos. ¿Vale? Llegado a los 24 meses, ya impepinablemente me tienen que decir a la incapacidad permanente o sí o no, ¿vale? Porque ya nadie puede estar más de los 2 años. Claro, problema que se genera. Ya les he comentado que hasta lo habitual, y sobre todo últimamente, es que a los 12 meses el INS nos dé una alta médica. En ese caso, tanto si me han dado el alta al año, o incluso me han dado el alta dentro de la prórroga, o incluso la propuesta de invalidez esa que nos ha hecho la inspección médica del Servicio Público de Salud antes de los 12 meses, porque había ya indicios que había incapacidad permanente, pero luego el INS nos la ha denegado. En todos esos casos, si quiero coger una nueva baja, tengo que esperar 6 meses si se trata de la misma o similar patología. Si es otra patología nueva, no me la admitiría. Errores que comete la gente y que aquí nadie se pase de listo o de lista. Y nos dicen, claro, yo tengo la baja inicial que era por síndrome de fatiga crónica y ahora la cojo por trastorno adaptativo. Cuidado con eso, nos la van a denegar. El trastorno adaptativo, por ejemplo, es una patología psiquiátrica que significa que como estoy mal físicamente porque tengo un cansancio extremo, pues estoy mal psicológicamente, tengo ansiedad y depresión. Nos va a decir el INS, vale, no es la misma patología, pero sí es similar patología, por lo tanto no la autorizo. Otro supuesto, en vez de trastorno adaptativo, es una depresión mayor, que habitualmente son de carácter endógeno. Es decir, nada tiene que ver con el síndrome de fatiga crónica. En este caso sí que es posible que nos la admitan. Y otro error que se suele cometer es, en este mismo ejemplo, tenía por síndrome de fatiga crónica, ahora la cojo por trastorno adaptativo. O incluso la cojo por depresión mayor, que teóricamente me la van a admitir. Pero claro, una cosa es el motivo de la baja y otra cosa es a los 12 meses, cuando el médico del INS ha elaborado el informe médico de evaluación de incapacidad laboral, haya tenido buen cuidado en recoger todo lo que usted tiene. Y puede ser que una síndrome de fatiga crónica y también depresión mayor. Si está ya recogido en este informe, no me van a admitir tampoco la baja. ¿Por qué? Porque no se compara el motivo de la nueva baja con el motivo inicial de la baja anterior, sino que se compara la nueva baja con todo lo que ha recogido el médico del equipo de evaluación de incapacidades en este informe que se llama Informe Médico de Evaluación de Incapacidad Laboral. ¿Cómo puedo intentar coger esa baja? 2 vías, si no han pasado 6 meses, lógicamente. Ir al médico de cabecera y que me la dé.
A veces dice el médico de cabecera que tiene el sistema informático inutilizado por parte del INS y no puedes pedir nueva baja. En este caso no me queda más remedio que acudir a las dependencias del INS a solicitar lo que se llama la IT por recaída. Esto es una trampa. El impreso que me van a sacar para rellenar se llama así, solicitud de incapacidad temporal por recaída. Pero claro, imaginaros en el ejemplo que les he puesto que la depresión mayor es un proceso nuevo. Acaba de diagnosticárseme hace 2 semanas, ¿vale? En ese supuesto yo lo que recomiendo a la gente es que tache donde pone recaída y ponga depresión, ponga nueva patología, porque es una depresión mayor, ¿vale? En ambos casos, el INS tiene que resolver. Y el INS puede resolver en doble sentido, diciendo que autoriza la baja o decir que la declara nula de pleno derecho, en cuyo caso ya me tendría que incorporar a trabajar. La jurisprudencia, los tribunales lo que dicen es que el INS tiene que justificar muy mucho por qué esa persona no le reconocen la baja, independientemente que sea la misma o similar patología. Pero la realidad es que ellos comparan diagnósticos única y exclusivamente, el motivo de la nueva baja, con todo lo que han recogido en este informe previo que han emitido a los 12 meses. Que sepan ustedes que tienen derecho, imaginemos el ejemplo de antes. Hemos cumplido 12 meses, me han dado la alta médica, he hecho la disconformidad en 4 días, me la han elevado a definitiva, a pesar de que la inspección médica del Servicio Público de Salud ha dicho que no estaba de acuerdo con el INS. Al INS se la ha traído al pairo y, sin embargo, en una segunda resolución dice que eleva a definitiva esa alta. Pues que sepan ustedes que tampoco la reincorporación al trabajo va a ser inmediata. Tiene usted derecho a disfrutar las vacaciones que se han generado durante el proceso que usted ha estado de baja. Porque el Tribunal Supremo y el Europeo de Justicia entienden que estar de baja no es estar de ocio. Y las vacaciones son ocio. Por lo tanto, tengo derecho a consumirlas inmediatamente después. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando a alguien le dan de alta a los 12 meses, dice, ay, Dios mío, tengo que volver a trabajar. Tengan en cuenta que eso no va a ser de inmediato. Porque primero tenemos esa tregua que nos deja la disconformidad, que nos van a pagar un máximo de 11 días en el peor de los casos, porque puede ser que nos den la prórroga, pero en el peor de los casos nos van a pagar 11 días y luego tengo derecho al mes de vacaciones. ¿Vale? Entonces, en torno a mes y medio, más o menos, todavía tendría de tregua antes de incorporarme a mi puesto de trabajo. Pasamos ya a incapacidad permanente. Hemos dicho que desde la baja se puede enlazar la baja con la incapacidad permanente si me la propone la inspección médica del Servicio Público de Salud o el propio INS. Las características de la prestación es de que he de haber estado sometido al tratamiento prescrito, es decir, haber utilizado todos los tratamientos posibles para mi patología y no haber resultado efectivos. Bien es sabido que lo que a ustedes les ocurre no tiene solución. No hay retroviral a día de hoy válido para un síndrome de fatiga crónica, no hay una medicación. Al revés, saben ustedes que la sensibilidad química múltiple le genera intolerancia a prácticamente todas las medicaciones, no hay ningún tipo de remedio, ¿vale? Por lo tanto, este requisito lo cumplirían. Haber sido dados de alta médicamente, esto lo dice la ley, pero no es exacto, porque no siempre se accede a la invalidez desde una alta médica, sino que puedo solicitar la incapacidad a distancia del trabajador, tener una patología grave, lógicamente si es leve no me van a dar una prestación de incapacidad permanente, ser susceptibles de determinación objetiva, y este es el verdadero problema de estas patologías. A día de hoy todos los parámetros complementarios de diagnóstico y analíticas son rigurosamente normales y esto ha dado lugar durante muchos años a que denegaran muchas prestaciones por estas patologías y luego se ha ido generando una doctrina que ha sido un poco aperturista y nos han permitido conseguir algunas incapacidades permanentes, luego lo veremos. Y si esto es un problema en el síndrome de fatiga crónica, también les explicaré luego en la sensibilidad química múltiple mucho más, porque hay mucho más de incredulidad en el ámbito de la clase médica en general y también en la judicatura, que es el correlato muchas veces de la opinión de la clase médica. Tienen que ser previsiblemente definitivas. ¿Por qué previsiblemente? Porque la medicina no es una ciencia exacta. Lo que hoy es X, mañana puede ser Y. Lo que
en el VIH estaban dando incapacidad permanente hace años, las están revocando porque han salido unos retrovirales magníficos. Lo que en la artritis en su día pues daban incapacidades permanentes, los nuevos biológicos, no a todos, pero a muchos afectados les están produciendo muchos beneficios, entonces la revocan. Por eso es previsiblemente definitivas. La medicina no es una ciencia exacta, pero me la pueden dar revisable. Luego vamos a ver que todas son revisables. Y que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Bien, sea de estar de alta o en situación asimilada al alta. A diferencia de la baja médica, aquí sí que podemos acceder al grado de total con unos periodos de cotización que luego veremos. Si estoy de alta o asimilación al alta. Asimilación al alta no solamente cobrar el paro, aquí sí que me admitirían, a diferencia de la baja médica, el subsidio para solicitar la invalidez. Y, si no estoy en ninguna de estas situaciones, sellar ininterrumpidamente la demanda de empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Y no pierdan la pista, porque hay gente que viene y ha perdido el derecho. Me han despedido de la empresa, he cobrado el desempleo, he cobrado el subsidio y me he quedado sin nada. Ya he agotado todo. Entonces está en situación de no alta. ¿Cómo puedo solicitar la invalidez? Desde el momento que termine la última prestación, no se olviden ustedes de sellar la demanda de empleo. En País Vasco, en Lanbide, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos lo marca así la jurisprudencia. Y me dirán ustedes, pero esto no tiene lógica, porque ¿cómo para solicitar la incapacidad permanente voy a necesitar sellar la demanda de empleo si yo lo que no puedo es trabajar? Pues sí, es un contrasentido, pero es así. Porque en caso contrario, si no está en asimilación a alta o en alta, necesitaría 15 años de cotización, cosa que no todo el mundo tiene. Y en segundo lugar, nada más podría acceder a la absoluta, la del 100%, luego lo veremos, o a la gran invalidez, grados muy difíciles de conseguir. En el 75% de los casos se consiguen totales. Por eso es muy importante que no pierdan de vista el sellado ininterrumpido de la demanda de empleo. Nos van a exigir una serie de cotizaciones, que es muy complejo todo esto, pero que sepan que hay una carencia general. A medida que más edad tengo, me van a exigir más periodos de cotización. Para que se haga una idea, desde los 31 años hasta los 40 me van a exigir siempre 5 años, a partir ya de los 40 años y 6 meses me van a ir subiendo progresivamente lo que me exigen de cotización. Y parte de esa cotización tiene que estar comprendida dentro de los 10 años anteriores al hecho causante. Esto es otro de las cosas que genera un agravio comparativo entre las contingencias profesionales, el accidente de trabajo que no exige cotización y la enfermedad común que sí que la exige. Por esa regla que les he dado al inicio, que yo les explico a mis alumnos, de que siempre el de enfermedad común está con la espada de Damocles de decir, vamos a tener cuidado con esta gente que a lo mejor un simulador quiere acceder a una baja, en este caso a una incapacidad permanente. ¿Vale? Tengan también muy en cuenta, y esto lo calculan más, incluso a veces hasta las entidades gestoras, es decir, hasta el INS, que si no me llega la cotización que me exigen, hay dos reglas que hay que cumplir y que se pueden sumar periodos, que son las siguientes. Lo van a entender con un ejemplo. Una persona, ya les he dicho que de 31 años a 40 años nos exigen siempre 5 años de cotización, tiene 4 años cotizados, ¿vale? Entonces, como no tengo los 5, lo primero que vamos a hacer es sumar pagas extras. 4 años por 2 meses de pagas extras, 2 por 4, 8, serían ya 8 meses. Ya tendría 4 años y 8 meses. Me faltarían 4 meses para alcanzar los 5. ¿Cómo accedo? Si estoy en una baja médica, ¿vale? Y no la he consumido todavía, puedo sumar los periodos sin percibir de baja. Ejemplo, esto es un poco difícil de entender. Estoy en el mes sexto de la baja. El plazo máximo de la baja ya les he dicho que son 18 meses. 18 menos 6, 12. Pues esos 12 meses que no he consumido los puedo sumar para el periodo de tiempo que me falta para acceder a los 5 años, en este caso, de carencia que me exigen, de cotización que me exigen. Recapitulemos, 4 años que tenía de cotizaciones, 8 meses que le he sumado de pagas extras, 2 por cada año. Y luego, los meses que me faltaban por consumir de baja, ya cumplo de sobra con los 5 años que me exigen. Tengan cuidado también con estas dos reglas. ¿Cómo se puede solicitar la invalidez? Pues por la administración, ya les he dicho antes, del Servicio Público de Salud, antes de los 12 meses. Por agotamiento de los 545 días o incluso antes, y lo determina así el INS. Es lo que se llama inicio de oficio. Pero también yo como trabajador o trabajadora puedo solicitarla. Y la puedo solicitar desde la situación que les he dicho anteriormente incluso. Es decir, he perdido cualquier tipo de prestación, pero estoy sellando la cartilla de empleo, como que busco empleo. Desde esa situación yo puedo solicitar la incapacidad permanente.
En ambos casos hay que rellenar un cuestionario o solicitud que no tienen, la verdad, es demasiada importancia, salvo el número de cuenta donde queremos que nos ingresen la pensión y la serie de datos que nos piden. Sí que es verdad que si ustedes quieren seguir el procedimiento hasta el final, hasta un juicio, lo idóneo es que ya la solicitud se la haga un profesional, ¿vale? Para que de alguna forma contemple todos los escenarios y haga una selección correcta de los informes que son necesarios aportar al reconocimiento médico del equipo de valoración de incapacidades. En este caso, en la incapacidad permanente, antes habíamos visto que con la baja emitían el informe médico de valoración de incapacidad laboral, ahora van a emitir el informe médico de síntesis. Tiene varias partes, una de manifestaciones del interesado, es decir, lo que yo le digo al médico, cuáles han sido mis antecedentes quirúrgicos, si me han operado de apendicitis. Fíjense que en mi tesis doctoral, una de las cosas que evaluamos en síndrome de fatiga crónica era cuántas personas del colectivo afectado había sido intervenido de apendicectomía. Y nos llamaba bastante la atención porque era en torno al 30% de los casos. Esto nos llevó a la conclusión de que muchas de esas operaciones de apendicitis habían sido innecesarias y es algo que venía advirtiéndose por la doctrina médica ya desde inicios del siglo pasado. Es decir, que los cirujanos, una vez hacían ya la anatomía patológica, decían que es lo que hemos operado porque realmente pues, esta persona no estaba para ser intervenida quirúrgicamente. Eso también es lo que se le plantea al médico de Levy, cuáles han sido mis operaciones, cuáles han sido mis seguimientos, en qué años he sido diagnosticada las enfermedades, etc. La exploración por aparatos, pues básicamente aparato locomotor, pero en su caso, claro, en fibromialgia todavía pueden valorar el número de puntos, si hay limitaciones dolorosas de movilidad, etc. En fatiga crónica es que es el cansancio extremo. Hay determinadas cosas que veremos después, como el aumento de los ganglios laterocervicales o axilares, etcétera, pero que en la práctica no se suelen valorar por los equipos de valoración de incapacidades. Las afecciones psíquicas sí, y poco más. En sensibilidad química múltiple, mi experiencia es que suelen copiar lo que al respecto informa el servicio correspondiente, que desde mi punto de vista el servicio competente para tratar esta enfermedad es medicina interna. Olvidémonos, con todos los respetos lo digo desde este medio, de los alergólogos. La mayor parte de los alergólogos son incrédulos respecto a la propia entidad y existencia de la sensibilidad química múltiple, sin perjuicio, insisto, de que hacer generalizaciones no siempre es positivo. Y las conclusiones. La profesión habitual. Ponemos en relación todo ello, todo lo que a mí me pasa, con lo que yo hacía. Pero esto da lugar también a muchos quebraderos de cabeza. Y yo siempre, para que lo entiendan ustedes, les pongo el ejemplo de la persona que trabaja en una zapatería, que tiene 2 plantas y tiene un problema de rodillas, tiene una condropatía de grado 4 severa que le impide subir a la 2ª planta continuamente a recoger las cajas de zapatos y bajarlas a la tienda constantemente. La pregunta que siempre me dice la gente que viene al despacho es, claro, me van a dar la incapacidad permanente porque está claro que no puedo seguir en el trabajo. Pues no, eso no es así. Si yo pierdo mi puesto de trabajo, para eso está el desempleo, pero no la incapacidad permanente. Porque lo que protege la incapacidad permanente es mi posibilidad de ser dependiente o dependienta en esa zapatería de 2 plantas o vendiendo caramelos en una tienda de una única planta. ¿Vale? Entonces, ese es un problema que genera la profesión habitual en la incapacidad permanente. Esto significa, por ejemplo, que yo, como profesor, de universidad no van a ponerme como profesión profesor de universidad, sino me van a poner profesor, por lo que entienden que el resto es el puesto de trabajo concreto. Un pintor de fachadas no le van a poner pintor de fachadas, que tiene vértigos, no puede estar en las fachadas, no le van a poner pintor de fachadas, le van a poner pintor. ¿Por qué? Porque le van a decir que si pierde ese puesto se vaya al desempleo, pero que él puede seguir pintando sin subirse a los andamios, pues pintar un domicilio, etcétera, ¿vale? Tengan en cuenta la profesión habitual, que hay que acreditarla muy bien y en los términos que les acabo de comentar. Hay varios grados de incapacidad permanente, las vamos a valorar muy brevemente. La parcial prácticamente ya no se solicita, es cuando tengo una disminución del rendimiento no inferior a 1/3. Me pagan una indemnización a tanto alzado y sigo trabajando en lo mismo. ¿Por qué no la solicitamos? Pues porque la gente que viene habitualmente pues ya está muy cascada y ya lo que no puede es trabajar. Entonces es un grado de incapacidad permanente que tiene mala prensa porque parece que el que la solicita lo que quiere es el dinero, ¿vale? Pero porque sigue trabajando en lo mismo. Entonces yo todo el tiempo que llevo de ejercicio la hemos visto muy pocas veces, alguna vez se ha declarado por algún juez, pero por motivos muy justificados.
La normal, la que se reconoce en un 75% de los casos, que se ganan lógicamente, es la que me impide desempeñar mi profesión habitual en los términos que hemos visto hace un momento, pero puedo seguir desempeñando otra. Es decir, no puedo ser abogado porque perdí mis capacidades cognitivas, pero sí que puedo ser ordenanza, pues estando en la puerta de un edificio diciendo a las personas pues, que pasen y demás, con labores rutinarias, etcétera. En ese caso me van a pagar un 55% a la base reguladora, luego veremos cómo se calcula, o un 75% si soy mayor de 55 años, porque van a entender que es difícil que encuentre un trabajo que pueda compatibilizar con lo que me ocurre, con mi síndrome de fatiga crónica, con mi sensibilidad química múltiple. La absoluta se consigue en un 25% de los casos, es mucho más difícil. Ya les he dicho que se podría acceder desde no alta, pero me exigirían 15 años cotizados, cosa que no todo el mundo lo tiene, y ahí sí que me pagarían un 100% de la base reguladora y no podría trabajar en nada. Si bien la jurisprudencia ha dicho que trabajos como la 11 y algunos residuales también serían compatibles. Y luego la gran invalidez, hay alguna en Barcelona, creo recordar que ha salido hace poco, en supuestos como el suyo, pero que tampoco suelen ser muy habituales. Yo de hecho no he tenido ninguno. Son gente que no puede atarse los zapatos, no puede ducharse de manera autónoma, le tienen que dar de comer y entonces necesita una tercera persona para que le ayude en todas estas funciones. Por lo tanto, le dan un complemento que supera ese 100% que tenía asignado la incapacidad permanente absoluta. En conclusión, habitualmente en el 75% de los casos, insisto, y valoro como profesional que me dedico solo a seguridad social, tengo mucha casuística para hacer estadísticas todos los años y que sepan que es así. Se consiguen el 75% son totales, es decir, me dan un 55% o un 75%, y si es el 55% podría compatibilizarlo con otra profesión que no tenga los requerimientos para los que estoy incapacitado o incapacitada. Que sepan ustedes que cuanto mayor sea el número de años que tengo cotizados, me quedará más de pensión, ¿vale? Eso también es una reforma reduccionista que ha ido haciendo el legislador con el tiempo. Que sepan que se suman sus años de cotización a los que le restan hasta la edad de jubilación. Claro, imagínense una persona, pues en el caso que les he comentado antes, de que tiene 38 años y tiene solo cotizados 4. Con 4 años cotizados, pues dirán ustedes, ¿le quedará una pensión ridícula? Pues no. A esa persona, si tiene 38 años, vamos a restar 67 años, que será su edad legal de jubilación, 67 menos los 38 que tiene, y el resultado le sumamos los 4 años que tiene cotizados. Sobre esa base es sobre la que vamos a aplicar los coeficientes reductores. Me van a aplicar un 15% por los primeros 15 años cotizados y luego una serie de coeficientes que es muy complejo y no se lo voy a explicar. Como máximo, para la incapacidad permanente me van a tomar lo cotizado 8 años hacia atrás. Nada en la vida es definitivo, ¿vale? Y tampoco la incapacidad permanente. Pregunta que me hace siempre la gente, ¿he conseguido en el juzgado la incapacidad permanente? ¿Esto es definitivo? No, no es definitivo. Esto está sujeto a revisión. Por la razón que les he dicho, porque la medicina no es una ciencia exacta. Me van a poner una fecha de revisión que habitualmente son 2 años, pero hay otros supuestos que luego vamos a ver, donde a partir de esa fecha, tanto el INS como nosotros podemos pedir la revisión porque estoy peor o porque he mejorado. Salvo que siga trabajando. Si sigo trabajando en otra cosa, manda una total y puedo compatibilizarla con otra cosa. En ese momento me la pueden revisar en cualquier momento. La empresa tiene la obligación de guardarme el puesto de trabajo durante 2 años. Especialmente ello tiene interés en supuestos en los que manda una incapacidad con un plazo escaso. En el ejemplo que les he puesto hace ya unas cuantas diapositivas, esa persona que ha agotado los 18 meses, que ha agotado la demora de la calificación, ha llegado hasta los 24. Ya les he dicho, nadie puede pasar los 2 años de baja. Claro, pero no tienen datos todavía para darme una invalidez, al menos definitiva. Pero como no le pueden seguir protegiendo a esta persona de baja, salvo unos supuestos que son muy complejos y no se los voy a explicar, le pueden dar una incapacidad permanente revisable con un plazo escaso. Le doy una incapacidad de 6 meses para ver dentro de esos 6 meses si ya le han aplicado los tratamientos oportunos. Claro, para eso el Estatuto de los Trabajadores dice que la empresa le reserve el puesto de trabajo a esa persona durante 2 años, porque igual tiene que volver pasado ese tiempo, ¿vale? Que sepan ustedes que se puede hacer una reclamación previa y es preceptiva hacerla si me deniegan la incapacidad permanente, que es necesaria para luego poder interponer la demanda y hacer un juicio. Que sepan que en la mayoría de las ocasiones es en el juicio en el que se consiguen las prestaciones de incapacidad permanente. Es muy raro, salvo casos excepcionales,
que el Instituto Nacional de la Seguridad Social nos dé la invalidez de entrada y se puede recurrir también ante los Tribunales Superiores de Justicia de la comunidad. Vamos terminando ya. Gente que no ha cotizado o no ha cotizado suficiente. Existe lo que se llama la prestación no contributiva de invalidez. Se atiende a la situación de necesidad. Se sigue un poco el modelo anglosajón, que es si tengo estado de necesidad que se me cubra. No al sistema alemán, que es el que nosotros seguimos, que el que paga recibe, pero el nuestro, digamos que se ha ido asimilando a un modelo mixto de seguridad social. También atiende a quien tiene necesidad. Los requisitos es tener entre 18 y 65 años, residir en España 5 años, de los cuales 2 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud, y tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Esto es mucha discapacidad. Ya les digo de antemano que sus patologías no tienen baremo específico de discapacidad, por lo tanto no van a llegar nunca a ese porcentaje. Y luego también que los límites de la unidad familiar no se superen X. Si vivo solo serían 5.000 y pico euros al año. Claro, estamos hablando de que son personas que están en el umbral de la pobreza y que además tienen muchísima discapacidad. Entonces, que sepan que en su caso la prestación no contributiva de invalidez es muy difícil de conseguirla. No obstante, les animo a que la soliciten porque aunque no accedan a esa prestación no contributiva de invalidez, si le dan un 33%, que a lo mejor si llevan asociada a una patología psiquiátrica sí que llegarían, tiene unas ventajas laborales, que puedo entrar a trabajar en un empleo protegido a nivel privado o en la administración pública, plazas que son mucho más facilonas para sacar dentro de la administración pública, ventajas sociales, que luego vamos a ver las plazas de aparcamiento, o fiscales, deducciones en la declaración de la renta, o si me quiero comprar un vehículo nuevo, tendré descuentos en Hacienda por tener ese 33%. Para tener la tarjeta de aparcamiento de persona con discapacidad, eso va con un baremo diferente, que es el baremo de dificultades para utilizar transportes públicos colectivos. En la práctica, para que me entiendan ustedes, personas que están en silla de ruedas o van con muletas y ni siquiera pueden acceder a una plataforma de autobús. En ese supuesto sí que me darían la tarjeta. No suplanten ustedes nunca la identidad de otra persona utilizando la tarjeta de aparcamiento de su madre, de su padre, y aparquen en una plaza de aparcamiento sin irles a llevar a una dependencia, porque ya hay casuística en los tribunales de que se les está acusando incluso de delito, de suplantación de identidad. Entonces tengan cuidado con eso, no utilicen más que los casos taxados, si ustedes tienen la tarjeta o un familiar suyo y le van a llevar al médico o a donde sea, ¿vale? ¿Cómo se valora la discapacidad? Pues ha de reinarse el ingreso correspondiente en el Departamento de Servicios Sociales o bien el trabajador social de su ayuntamiento o comunidad. En este caso va a ser valorado por varios profesionales, a diferencia de la incapacidad contributiva, la que hemos estado viendo, la que da el INS. En esta nada más nos va a ver un médico. Aquí sí que nos va a ver un médico, un psicólogo, un trabajador social y un terapeuta ocupacional. ¿Por qué? Porque para llegar al menos a ese 33% de discapacidad, aparte de factores clínicos, se van a tomar también factores sociales. Es decir, si me pongo los mismos ejemplos, si yo tengo formación académica universitaria, voy a tener menos puntos que una persona que no la tenga. Si tengo una persona a mi cargo a la que tenga que cuidar, pues voy a tener más puntuaciones en este epígrafe que si no tengo a esa persona dependiente a mi cargo. Las plazas de aparcamiento ya se las he comentado. Esto está muy de moda ahora, el ingreso mínimo vital. Saben ustedes que el año pasado se aprobó por el gobierno. Es una prestación que yo no estoy de acuerdo con ella en la forma en la que se ha aprobado, sí con el contenido, todos estamos de acuerdo que hay determinados colectivos y una dignidad que merecen muchas personas, pero de entrada creo que es como mucho de lo que se ha hecho en seguridad social, una chapuza de normativa. Dos temas fundamentalmente, una que critico de manera muy vigorosa, es de que si en las prestaciones de desempleo nos exigen que tenemos que buscar empleo activamente, aquí no, luego lo vamos a ver. Y en segundo lugar, que el INS no tiene capacidad para gestionar el ingreso mínimo vital. Buena prueba es que no lo están cobrando prácticamente nadie, porque están masificados. Entonces yo creo que aquí los trabajadores sociales de los centros, ayuntamientos, mancomunidades hubiesen tenido un papel muy importante que no se les ha atribuido desgraciadamente. Son personas que tienen entre 23 y 65 años, que están en pobreza y exclusión social, bien viven solas o están en una unidad de convivencia. Tienen que ser demandantes de empleo, pero no se les exige que firmen esa búsqueda activa de empleo. Y para mí eso es fundamental.
¿Protegerles? Sí, a quien no ha cotizado. Sí, indudablemente. Y que lleguen unos límites de ingreso económico. Pero desde luego que nos demuestren que han hecho lo posible para integrarse en el mundo laboral. Y esto que no creo que estoy diciendo nada fuera de lo que indica el sentido común. No podrán acceder a estas prestaciones quienes, salvo determinados supuestos, tengan derecho a otro tipo de prestaciones. Habitualmente, imaginemos que tenemos derecho a una no contributiva de incapacidad o de invalidez, pero no la he solicitado, pues lógicamente no me van a pagar el ingreso mínimo vital hasta que determinen que no tengo derecho a esa no contributiva, que me la denieguen, por ejemplo. Vulnerabilidad económica, para que me entiendan esto porque es un poco rollo. Dependiendo de si convivo o no con una o más personas, voy a tener unos límites que marca el gobierno como lo que entiende que es digno para vivir. Para una sola persona serían 5.538 euros anuales el año pasado, porque esto lo puse el año pasado, este año creo que lo han subido, y si hubiera 4 adultos y un niño, sería multiplicar los 5.538 por 2,2. Y luego hay unas situaciones intermedias. Entonces, por ejemplo, vamos a ponernos en el supuesto de que es un único solicitante, ¿vale? Que tiene un trabajo de 1 hora al día, por el que cobra al año 3.000 euros, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es descontar lo que el gobierno dice que es digno, los 5.538 porque vivo solo, menos los 3.000 euros que cobro, pues me van a pagar 2.538 euros de ingreso mínimo vital. La diferencia, para que me lo apliquen lógicamente, tiene que ser al menos de 10 euros. ¿Qué quiere decir? Que al menos lo que yo cobro tendría que ser de 5.528 euros, como mínimo, ¿vale? Porque si ya son 5.529, ya no me van a pagar 9 euros de diferencia, ¿vale? Siempre es la diferencia entre los ingresos que tengo, no solo los ingresos de la unión familiar y del trabajo, sino también los ingresos que pueda tener bancarios, intereses, alquileres de viviendas, lo que sea. Y se perciben 12 pagas anuales, que tampoco entiendo, porque muchas prestaciones, la mayoría son de 14 pagas anuales, ¿vale? Y ahora sí que vamos terminando, les voy a dar unas pautas de cómo se valora el signo de fatiga crónica, encefalomielitis miálgica, que parece que hay mucha controversia esta nueva denominación, y sensibilidad química por los equipos de evaluación de incapacidades, jueces y tribunales. Para las bajas no suele haber problemas en ninguno de los dos supuestos, mientras haya criterio médico al respecto. El INSS es mucho más restrictivo al valorar la incapacidad permanente, consideran, salvo casos muy, muy excepcionales, de que no les viene bien a las personas estar en inactividad laboral. Podemos estar de acuerdo en parte de esto. Es decir, hay supuestos, mientras se pueda, que debe mantenerse activamente a la gente. Yo siempre digo que cuando los incapacitamos laboralmente, los incapacitamos también socialmente, personalmente, etc. Para eso creo que juega un papel importante la discapacidad. Ojalá todos pudieran llegar al 33% para tener derecho pues, a adaptaciones del puesto de trabajo, acceso a esas plazas que les he dicho, etc. Que sepan que la normativa de discapacidad está actualmente modificándose. Esperemos que estas patologías le metan un baremo específico. Pero claro, hay supuestos en los que esto no es posible. Gente que está muy, muy cascada. Y para eso están las prestaciones. ¿Y por qué no acceder en igualdad de condiciones que otro tipo de enfermos a este tipo de prestaciones? Y esa es la crítica un poco que yo hago a la actuación de los equipos de valoración de incapacidades. Los jueces y magistrados, sin embargo, han sido mucho más sensatos y mucho más analíticos de la situación social que estábamos viviendo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay que atender en estos casos a la casuística. ¿Qué quiere decir eso? Error que me llama mucha gente advirtiéndomelo. He escuchado en prensa que le han dado en Barcelona a una sensibilidad química múltiple una incapacidad permanente absoluta por primera vez y, por lo tanto, a partir de ahora todos vamos a tener derecho a esa pensión. En primer lugar, eso es mentira, es decir, porque yo tengo muchas anteriores a lo que sale en prensa, absolutas, totales o nada, ¿vale? Pero en segundo lugar, aquí no existen los precedentes y lo van a entender ustedes por qué. Si yo tengo un pleito civil de una usucapión, por ejemplo, y el juez falla en un supuesto de determinada manera, pues esas líneas maestras de la sentencia se van a aplicar al caso que yo tengo nuevo. Pero cuando hablamos de incapacidad permanente, el Tribunal Supremo ha dicho que no hay incapacidades, sino incapaces. ¿Por qué? Porque cada caso es un mundo.
Habrá una fibromialgia, un síndrome de fatiga crónica que tenga unos determinados datos exploratorios, otros que no lo tengan, una sensibilidad química múltiple que con la debida protección permita a la persona tener una vida normal, más o menos decente, y otros que ni por el forro, etcétera. Habrá una persona que tenga una profesión y otra que tenga otra. Entonces, casar dos supuestos es prácticamente imposible. Criterio de la casuística. La doctrina, de cualquier forma, aunque no hay, insistimos, precedentes, que se ha ido generando durante todos estos años es que es más fácil conseguir una incapacidad permanente a profesiones que entrañan carga física. Un ayudante de cocina, un limpiador, un peón de la construcción, etcétera, respecto a profesiones administrativas o intelectuales como puede ser la mía de letrado. Eso no significa que nuestras profesiones no puedan dar lugar a una pensión de incapacidad permanente. Les digo más. En síndrome de fatiga crónica, mi experiencia, y esto no está estudiado, simplemente les hablo de mi experiencia de ver muchísimos casos a lo largo de los años, las personas afectadas de síndrome de fatiga crónica autónomo, es decir, no asociado a fibromialgia, eso es otro subgrupo, autónomo, habitualmente suelen ser gente con titulación universitaria, gente que ha hecho grandes cosas en la vida, que estaba estudiando una oposición mientras trabajaba en la administración para ascender, para no sé qué, y en un momento su organismo lo hace plof. ¿Vale? Entonces, también en estos supuestos de titulación universitaria se puede acceder, pero hay que encauzar la defensa en otro punto de vista que luego vamos a ver. Y la mayoría parte de las veces se consiguen, como les he anticipado anteriormente, la total, no la absoluta. ¿Cómo acreditar bien los casos de síndrome de fatiga crónica? Pues en primer lugar, la proyección física. Los médicos, especialmente los internistas, insisto que es la especialidad para mí que les deben atender, porque tiene una formación holística o generalista de lo que es la medicina. Si ustedes van a un reumatólogo, van a ver las pruebas y si no tiene una artritis no va a querer saber nada con usted, habitualmente, salvo las excepciones. Pues que el internista que tiene esa visión tan amplia determine la frecuencia e intensidad de mi fatiga, es decir, si es de mínimos esfuerzos, si es de moderados esfuerzos. Abocamiento al encamamiento diurno en muchos casos. Lógicamente esto obedece a la anamnesis, es decir, lo que le dice el paciente al médico, pero es muy difícil objetivarlo, ese es el problema. Pero sí que hay dos elementos que no se toman muy en consideración en la literatura médica, pero que yo los he visto y se repiten mucho en esos casos de síndrome de fatiga crónica pura, ¿vale? Que no va acompañada de otras patologías. En primer lugar, las febrículas, pequeñas décimas de fiebre, que no llegan a 38, 39, pero son persistentes. Eso se puede objetivar con un registro de febrículas. Y una cosa muy importante, no se da en todos los casos, pero en muchos, aumento de los ganglios laterocervicales, que son alrededor del cuello, se nos inflaman, que muchos médicos los consideran inespecíficos, pero que no se sabe por qué, pero que aparecen en muchos casos de síndrome de fatiga crónica, o en las axilas, es decir, axilares. Y en los supuestos en profesiones de tipo intelectual, sobre todo como la mía, como un director, etcétera, yo recomiendo hacer una exploración neurocognitiva para valorar la fatiga mental que también tienen ustedes. Habitualmente ya saben que son los déficits de atención, de concentración, de memoria breve. Me acuerdo lo que ha pasado hace mucho tiempo, pero no lo que ha pasado hace poco. Bradisiquia o lentitud en los pensamientos. La disfasia, que es el no saber, no poder adjudicar el fonema correspondiente a la designación de objetos y personas. No me sabe lo que quiero decir. Ese embotamiento mental que tengo, ¿vale? Bueno, hay unas test que son el TABE, que el WISE, figura compleja de Rey, clave de números, que habitualmente los que están entrenados para pasarlos son los psicólogos, neuropsicólogos, mejor dicho, que llevan mucho tiempo, tardan hasta 3 horas más luego codificar los datos. No todos los psicólogos los suelen pasar y no se dejen valorar en algunos servicios de neurología, porque habitualmente los neurólogos van a estar buscando otra cosa que no es lo que a ustedes les pasa. Van a buscar una demencia, van a decirles a ver en qué estación del año estamos, si se acuerdan lo que han comido, si se acuerdan de su DNI. Eso no es lo que le pasa a ustedes. Ustedes eso lo pueden responder perfectamente. Eso sería un Alzheimer, una demencia, pero para el tema neurocognitivo, insistimos, que es la proyección neurocognitiva del síndrome de fatiga crónica, y también de la sensibilidad química múltiple, por supuesto, son esos test que les acabo de decir los que se les deben pasar. Para la sensibilidad química múltiple, lógicamente la necesidad del uso permanente de mascarillas, habrán dado cuenta ustedes, y esto lo decía yo en una editorial de una revista que dirijo o dirigía en Bilbao sobre fibromialgia y fatiga crónica,
En el último número yo les hablaba de cómo ha cambiado ahora con el tema del COVID el uso de mascarilla. Seguro que a ustedes les miraban con cara rara hace unos años y ahora parece que la historia pues, ha cambiado de manera notable. También antes a los de síndrome de fatiga crónica, pues parece que es que no se puede objetivar, es que se lo inventan, etcétera, pero resulta que se ha visto que hay un síndrome de fatiga crónica post-COVID, ¿vale? Y entonces parece que es mucho más creíble, aunque también es verdad que se ha dejado de la mano de Dios a todos estos pacientes durante todo este tiempo. Me refiero a los del COVID y con las secuelas que parece que se encauzan en los criterios clasificatorios de síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica. Y, lógicamente, las repercusiones de las actividades de la vida diaria. Si puedo salir o no de mi domicilio, las pautas que se tienen que poner, si tuviera que ir a un centro de empleo, pues lógicamente no puedo poner de papel albal todas las paredes o empezar a mandar a limpiar armarios. Sí que a veces se pueden hacer pequeños cambios, como el no uso de detergentes o de moquetas o un montón de cosas, pero por eso hay que ver el caso concreto, la casuística que les decía anteriormente. Aquí no hay varitas mágicas, yo les digo un poco en general lo que yo he visto en la práctica jurídica de este tipo de supuestos en tantos años. Bien, y ahora para finalizar, simplemente recomendarles mi último libro. Los autores nos pagan muy mal, sobre todo los que no vendemos mucho, los que no somos Ana Rosa Quintana, y por lo tanto ningún interés económico hay en que se lo recomiende. Es una cosa de honrilla, lógicamente. A los autores nos gusta que nos lean, y si podemos sacar nuevas ediciones mejor. Este es un libro que es de Editorial Tecnos, es el último que he sacado del grupo Anaya. Es un libro que se estudia en la universidad, en muchas facultades de España, que no obstante yo lo planteé con un nuevo sistema de enseñanza en la universidad. El estudiante de hoy en día no es el estudiante de hace años y por lo tanto quiere soluciones claras, como las que quieren ustedes, como lo que hemos visto durante toda esta exposición. Y por lo tanto es un libro que tiene muchos dibujitos, que tiene muchas remisiones, que tiene una parte médica, que tiene casos prácticos muy sencillos con sus soluciones y que yo diseñé para que, aparte de que se estudiaran en facultades, los afectados también pudieran acceder como herramienta que les ayudara un poco a los problemas del día a día, muchos de los cuales hemos expuesto en esta intervención de hoy. Por lo tanto, lo tienen en cualquier librería, en Amazon, plataformas, por decirlo, en FENAC, físicamente en el Corte Inglés, Casa del Libro, y muchísimas. Está muy bien distribuido por el Grupo Anaya, pues ya sabemos lo que es. Insisto que muy agradecido de antemano de que puedan proceder a la lectura de todo lo que ha sido mi trabajo durante todos estos años, que es a lo que aspiramos todos los profesionales y todos los escritores. Y por lo tanto, darles las gracias a todas y a todos. Espero haberme ajustado al tiempo lo máximo posible. Quedo a su disposición, tanto en lo sucesivo, en el futuro, como ahora mismo para las preguntas que quieran formularme a través del chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pues el tiempo ha sido perfecto, lo que has necesitado y lo has explicado todo con total claridad y al ritmo que todos podíamos entender. O sea que muchísimas gracias y bueno, Cristina, damos paso a las preguntas. De acuerdo, pues Javier, si deja de compartir, la ¿verdad? pantalla. Sí. Mejor, sí. Vale, perfecto. Vale, pues mira, sí, reitero lo que te ha dicho Roberto, muchísimas gracias por este repaso tan exhaustivo que nos has hecho. Ahora hay que aposentar todos estos nuevos conocimientos y procesarlos. Entonces, una pregunta que han realizado a través del chat es si vamos a tener disponible, además de la grabación, tu presentación de PowerPoint, si es posible que nos la facilites. Lo que pasa es que con la grabación yo creo que irá, como yo he ido pasando las diapositivas, en la propia grabación saldrán las diapositivas. No creo que fuera necesario. Si alguien tiene por alguna razón un interés especial en tenerla en otro formato, me lo hacéis llegar a través de Roberto, que yo se lo envío y no hay ningún problema y que lo haga él llegar. De acuerdo. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. Una compañera que tiene reconocido un 33% de discapacidad y además la tiene concedida como permanente y tiene reconocida la movilidad reducida. Esta persona considera que le han valorado por lo bajo, realmente necesitaría que le incrementaran ese porcentaje de discapacidad. ¿Aconsejas que pida una revisión por agravamiento
o porque no ha sido valorada adecuadamente. No sabemos qué patología tiene esta persona, ¿verdad? Síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química, bueno, y Vale. fibromialgia, las tres. Vale. Pues el problema es de que muy probablemente, sin ver su dictamen, el baremo se lo hayan aplicado solamente por la fibromialgia, porque aunque no aparece como baremo específico, hay uno que se llama algias de etiología idiopática, que significa dolores de origen desconocido. Y posiblemente le hayan asociado también a algo psiquiátrico y alguna otra patología que tuviera, porque lo que es síndrome de fatiga crónica como tal, sensibilidad clínica, mucho menos no tiene baremo específico. Entonces, claro, se da la incongruencia de que le han dado el mínimo para tener la condición oficial de persona con discapacidad, el 33%, pero como lo habrán visto que no podía casi moverse, pues por otra parte le han dado el baremo de dificultad para la utilización de transporte público colectivo, los 7 puntos mínimos que necesita. Entonces, es una incongruencia, pero ya les he dicho y les he anticipado que esto está en anteproyecto y van a modificar los baremos. Entonces, Claro. sobre todo, desde esas circunstancias sí que le animo a que una vez se hayan publicado, vamos a comprobar a ver qué es lo que barema, qué es lo que suma y qué es lo que no, y que haga una revisión. Porque no igual no ha quedado claro antes que la incapacidad permanente contributiva del que ha cotizado, eso se valora discrecionalmente caso por caso. Pero el problema que tenemos en la discapacidad es que hay unos baremos, una orden ministerial, nos dice qué es lo que puntúa y qué es lo que no puntúa. Y lo que no está ahí no puntúa. Entonces da lugar a este tipo de incongruencias. Posiblemente si esta persona hubiese pedido la incapacidad permanente contributiva, le hubiesen dado una absoluta o incluso hasta una gran invalidez, porque si tiene problemas para deambular de tal entidad, pues quizás le hubiesen dado la absoluta. Pero claro, luego se da el contrasentido que discapacidad, como no tiene los baremos necesarios, pues le dan el mínimo. Y seguramente habrán rascado baremo de la ley. Claro, de todas maneras sí que tenemos compañeros y compañeras de las diferentes asociaciones que estamos hoy aquí representadas, en las que se dan esas incongruencias. Me estoy acordando de una compañera que tiene reconocido un 78% de discapacidad y sin embargo le han denegado la incapacidad permanente. Claro, claro. Me pones el ejemplo contrario, que también es... ¿y qué ocurría además antes? Que, bueno, primero, antes del año, yo creo que estábamos en el año 99 por ahí, el tener un 45% de discapacidad equivalía a una total y un 65% a una absoluta. Después salió una doctrina que decía que si me daban una total o una absoluta, al menos iba a tener el 33% de discapacidad. Y luego vinieron los tribunales y nos sacaron una doctrina hace un par de años que nos dijeron que no habría equivalencias entre una cosa y otra. Y que el que había escrito eso de la equivalencia en la Ley General de Personas con Discapacidad se había extralimitado. Y por lo tanto ahora una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero se generan indudablemente pues incongruencias, como lo estás diciendo. Claro. Hemos visto ahora el supuesto contrario. Claro. Sí. Bueno, pues en el caso de esta compañera que nos planteaba la pregunta de una revisión, el consejo que le podríamos dar entonces es que espere a que entren en vigor los nuevos baremos, porque probablemente será una evaluación más ajustada. Esperemos que los hayan hecho con cabeza. Yo no tengo acceso a esa información. Confiamos muchísimo. Hemos participado en varias comisiones en las que hemos intentado que todo lo que es discapacidad orgánica sea reconocido en esos baremos. Claro, Bueno, pues es lo justo. Con las preguntas de otros compañeros. Hay una persona que nos plantea algo que tú has dado respuesta, pero creo que es mejor que lo reiteremos. Esta compañera está diagnosticada de síndrome de fatiga crónica, tiene 35 años y 5 años de cotización. Viene a ser muy parecido al ejemplo que nos has puesto de una persona con 38 años y 4 de cotización. Eso es, eso es. La pregunta dice, no puedo trabajar, dudo que lo pueda hacer en el futuro. ¿Puedo cotizar aparte para completar el tiempo necesario? No, tiene el tiempo necesario. Mira, los requisitos que tiene que mirar es alta o asimilación al alta. Es decir, que esté cotizando o las situaciones que hemos visto de prestación de desempleo, subsidio o sellado ininterrumpido de la demanda de empleo. Requisito número 1. Requisito número 2, tener 5 años cotizados, ¿vale? Que los tiene y que de esos 5, 1 esté dentro de los 10 últimos, ¿vale? Que supuestamente también lo tendrá. En principio ya... Y con esos requisitos ya podría solicitar la incapacidad, otra cosa luego se la den, pero y litigarla en su caso. De acuerdo. Mira, otra compañera nos pregunta que cuando llega ese SMS tan temido del INSS y se indica que hay un inicio del procedimiento de incapacidad,
es cuando el EBI lo propone. Pero hay que esperar la decisión del director del INS. Exacto, esto es un problema y tendrían que cambiar ese tipo de cartas y mensajes, porque todo el mundo llama equivocado. Se piensa que eso significa que le han reconocido un grado de incapacidad permanente y eso no es así. Eso significa un inicio únicamente de expediente de incapacidad permanente. Pero luego la tienen que citar y tienen que emitir la resolución correspondiente. En mi experiencia, de todo lo que se inicia de oficio, suele prosperar en torno al 70% de los casos, pero el 30% restante no. Por lo tanto, no está garantizado el éxito del proceso. De acuerdo. Otra compañera nos plantea, en una persona con dolor crónico por síndrome de sensibilidad central y síndrome miofascial, ¿qué peso tiene en un juicio contra el INS por denegación de incapacidad permanente absoluta a una persona que ya tiene la total, ella tiene la incapacidad permanente total, que tendría un mapeo cerebral, electroencefalograma, que pone de manifiesto ritmos alfa asociados por la evidencia científica a dolor excesivo, objetivando así el dolor crónico por sensibilidad del sistema nervioso central? Vale, aquí son varias cosas. Una es, habla de un diagnóstico que yo no les habla, pero ya que ha salido en la pregunta se lo voy a hablar, que es el síndrome de dolor miofascial. ¿Vale? El síndrome de dolor miofascial no es exactamente una fibromialgia. La fibromialgia, hay una serie de puntos, como vosotros no sois asociación de fibromialgia, no os lo he explicado. Hay una serie de puntos, 18 puntos, que al menos 11 tienen que ser dolorosos, pero el dolor es generalizado en todo el cuerpo. El síndrome de dolor miofascial, hay otros puntos que se llaman trigger points, no son los tender points de fibromialgia. Y el dolor es solamente en esos puntos, es un dolor localizado, ¿vale? Punto 1, lo que es el diagnóstico. En segundo lugar, me preguntaba esta persona, a ver cuál era la segunda parte de perdido el hilo. Esto tienen un juicio en el que le han denegado la incapacidad permanente absoluta. Ah, sí, vale, ya lo sé, vale, ya he caído. Se han hecho distintas pruebas, y esta que me habla de electroencefalograma es una de ellas, ¿vale? Con la finalidad de verificar el dolor. Pero esto es un debate bastante amplio. ¿Por qué? Porque se suelen utilizar con fines fundamentalmente de investigación, pero no de práctica clínica. Son pruebas con las que no están familiarizados habitualmente los que tienen que valorar la incapacidad permanente y tampoco los jueces y tribunales. Esto pasa parecido con el SPECT cerebral. Se han hecho estudios con SPECT cerebral, medicina nuclear, de estados basales y estados posestimulación. Es decir, van a medicina nuclear y ven a una persona que se ha levantado ese día bien, no está cansado, ¿vale? Y ve cuál es la microcirculación de la sangre en el cerebro. Y luego va otro día el que está hecho una mierda porque ha subido 5 veces la escalera y le hacen la misma prueba y ven si hay diferencias. Claro, es un dato indiciario de que realmente se puede objetivar la patología. Lo mismo hablamos en dolor y en otras cosas. Pero no es una prueba plena. No es tan fácil como un TAC que nos dice que esta persona tiene un cáncer o un... Entonces, y son pruebas más dedicadas a la investigación y que tienen poco recorrido a la hora de aportarlas. Darnos cuenta que los equipos de incapacidades van al sota, caballo y rey y los jueces, aunque en muchos casos de seguridad social, no tienen formación médica. Entonces, eso en sí mismo no le va a suponer el que tenga un éxito de cara a una absoluta o un grado superior. Pero no obstante que lo intente, lleve un perito que lo sepa explicar y adelante, yo lo animo a ello. Gracias, Javier. Por otra parte, nos preguntan si te importaría repetir los nombres de los test de exploración neuropsicológica. Vale, sin ningún problema. Mira, los más habituales son TABEC con V y terminado en C de casa. WISE se escribe W-A y latina S. WISE se está utilizando últimamente el WISE 4, ¿vale? Quiero recordar que es el WISE 4. Otra es la figura compleja de Rey, como suena, figura compleja de Rey. La otra es el TABEC con V. No, el TABEC ya lo he dicho. La clave de números, por ejemplo, se está utilizando también, clave de números. Y, por ejemplo, es también habitual el clave de números. ¿Cuál podríamos recomendar más? El STROOP, que se escribiría S-T-R-O-O-P. S-T-R-O-O-P. Dos O's. ¿Vale? Muchas gracias. Esos son los más habituales. Otra compañera nos pregunta, ¿la regulación actual del teletrabajo puede obrar en contra de las personas con sensibilidad química múltiple desde un punto de vista de la incapacidad laboral permanente?
Pues hombre, yo creo que sí. No tenemos todavía, como esto es tan reciente, no tenemos todavía casuística, pero yo creo que sí que puede influir. Ha demostrado el tiempo de confinamiento y buena prueba es el día de hoy que estamos todos conectados en distintos puntos de España, ¿verdad? De que se puede teletrabajar. No todos los trabajos se pueden hacer en teletrabajo, trabajos físicos que requieren que sea presencial. Y luego hay otro tema, no todas las empresas nos van a permitir teletrabajar. ¿Vale? Una cosa que nos lo permitan en el periodo de confinamiento y otra cosa que cuando se acabe todo esto nos lo permitan hacer. Tendría que haber una adaptación del puesto de trabajo y quizás puedan argumentar que durante el tiempo de confinamiento no se pudo hacer de otra manera, pero que ahora genera un inconveniente, el que sea para la empresa. Ahí va a haber lugar a mucho debate, ¿eh? Y sí que yo creo que los que van a decidir van a estar muy influenciados de esta experiencia. Fíjense hasta dónde llega el asunto que, bueno, esto es la vía telemática con los juzgados y la administración y hace mucho tiempo que la llevamos, pero se han intentado hacer pruebas incluso de juicios telemáticos y yo el lunes tuve el primero. Todas las pruebas que se hacen habitualmente de medios técnicos se hacen en ciudades pequeñas. Por ejemplo, el Exnet se puso en Zamora, en su día, que sepa yo, fue la primera vez que se implantó. Ahora los juicios telemáticos, yo tuve uno ya este lunes en Soria, con ciertas garantías. Entonces ya los abogados no vamos a tener ni que desplazarnos al juzgado. Esto va a cambiar mucho. Claro, imagínense que a mí me pasa un accidente y yo no puedo conducir o no puedo deambular con normalidad para ir al juzgado. Pues claro, si esto se implementa de manera generalizada, dice sí, pero usted le puede llevar a su despacho y desde sus despachos hace el juicio. Esto cambiaría de cara a la incapacidad permanente, indudablemente. No sabemos qué va a pasar, no le puedo responder a día de hoy. Gracias, Javier. Nada, Otra compañera nos plantea los beneficios que se obtienen cuando se consigue un 40% de discapacidad, es decir, se supera ese mínimo del 33%, qué beneficios son y si estos beneficios son diferentes entre las diferentes comunidades autónomas. No, los beneficios suelen ser los mismos, lo que pasa es que los gestiona cada comunidad autónoma. En beneficios, que me imagino que es a lo que se refiere, sociales, fiscales, etcétera, va a tener los mismos con el 33 que con el 64. Es decir, hasta el 65 es cuando en su caso se podría valorar. Además, si cumple el resto de requisitos, una no contributiva de invalidez. Entonces, pues hay veces que la gente se obceca en conseguir más grado de discapacidad. Yo digo, ya tiene usted la condición oficial de persona con discapacidad. Entonces, y luego también mucha gente que viene a judicializar una discapacidad. Yo soy muy honesto en lo que hago. Y entonces, yo no soy un picapleitos, esto quiero dejarlo claro. Yo todo lo que se pueda llegar a acuerdo y se pueda solucionar con asesoramiento en otro sentido, que podamos llegar al mismo fin, no lo llevo al juzgado. Y la discapacidad raramente la llevo al juzgado por esa razón que les he dicho. Está objetivamente valorado en una orden ministerial, nos guste o no nos guste. ¿Vale? Entonces, para algo que nos va a generar muy poco beneficio, hacer pasar a la persona por un proceso de incapacidad, de discapacidad, pues no lo valoro. Igual que les digo también, la incapacidad permanente en los casos más severos, que yo selecciono aquí en el despacho, sí. Pero, por ejemplo, las bajas no las recurro. Hay picapleitos por ahí, con todos mis respetos, que todos lo recurren, ¿vale? Por ejemplo, un alta a los 12 meses, ¿vale? Se puede recurrir. El juicio, aunque se dice que se va a citar con rapidez, la práctica es que hasta 5 meses no nos va a salir. ¿De qué me sirve a mí hacerle un juicio que va a salir dentro de 5 meses? Si esa persona tiene que estar trabajando mientras. Y sabemos que al de 6 meses puede coger otra vez la baja por lo mismo. Entonces no merece la pena hacer un juicio. Entonces yo quiero que lo tengan también claro en los profesionales que depositen su confianza. No todo hay que judicializar. Se judicializa cuando ya no hay otra solución. De acuerdo, gracias, Javier. Otra pregunta nos plantea si una persona después de 14 meses de baja recibe el alta y al incorporarse al puesto de trabajo tiene que ir a urgencias de un hospital y le tienen que dar una baja. ¿Qué tendría que poner el médico en el concepto? Vamos a ver, podría ser recaída y que luego la admitan, ¿vale? Pero claro, el problema es que tenemos el mismo, el del criterio de los 6 meses, que hay que esperar por la misma similar patología. Va a depender del motivo de urgencia, la gravedad que tenga. Es decir, lógicamente, si me he roto la crisma y me tienen que operar y me ingresan en el hospital para operarme, pues una operación es sí o sí reconocimiento de baja. Sea la misma o si la patología no lo sea. Todo lo que salga de ahí, una visita a urgencias, pueden interpretarla
como que es oportunista de esa persona para intentar prolongar otra vez la baja. Habría que ver el caso concreto. Claro, ya me imagino yo que en los casos así tan particulares habría que verlos en su contexto con los informes. Claro. Pero que sepan, con términos generales, una operación siempre. Pero no una lista de espera quirúrgica tampoco, ¿eh? Una lista de espera quirúrgica dicen, no, usted espere los 6 meses y ya cogerá la baja. Y si antes le operan, cuando ingrese ya se le dará la baja. Pero si no, en la práctica tampoco, ¿eh? Vale, de acuerdo. Otra compañera nos pregunta que tiene reconocida la incapacidad permanente total por el INS. Ha conseguido la absoluta en juicio. Con estas circunstancias, ¿se recomendaría pedir reconocimiento de discapacidad o no tiene mucho sentido? Sí, indudablemente. Únicamente con sin perjuicio de... antes ya hemos dicho que las pensiones son revisables, entonces la pueden revisar en algún momento, aunque teniendo en cuenta que hay una sentencia judicial de reconocimiento de incapacidad absoluta, son más difíciles de revisar cuando la da un juez que cuando la dan en vía administrativa, ¿vale? Entonces, bueno, pues, eso tenerlo en cuenta. Y el tema era, habías dicho, la pregunta era, perdón. La pregunta es si teniendo la incapacidad absoluta Sí. es recomendable iniciar la valoración. Ah, vale, sí, ahí puede haber, sí. Intento responder 2 veces a lo mismo y por eso me quedo a veces bloqueado. Digo, sin perjuicio de, aquí, por ejemplo, en Aragón hay una cosa que si le hicieran una revisión, que digo que es poco probable, a veces hay determinadas comunidades que suelen pedir los letrados de la Seguridad Social al órgano de valoración de discapacidad a ver qué grado de discapacidad tiene esa persona. Aunque hemos visto que no tiene equivalencias, le puede servir para aportarlo en un proceso diciendo, mire usted, no quiere que le quitemos la pensión que le acabamos de revocar, la absoluta se la hemos bajado a la total, por ejemplo, pero nos aporta aquí un certificado de discapacidad con un 20%. Esto, aunque no hay equivalencias, es indiciario de que su situación no es de extrema gravedad. Cuidado con eso. Y claro, es que si es un síndrome de fatiga crónica, tiene si no hay otra patología asociada, tiene la posibilidad que el grado que le reconozcan no sea demasiado. Entonces yo, teniendo en cuenta que tiene una absoluta, salvo que tenga mucha necesidad de optar a esos beneficios sociales y fiscales que hemos hablado, por si acaso hubiera una revisión futura, no correría el riesgo. Insisto, es una cosa que suele pasar habitualmente en Zaragoza, en Aragón, no lo sé en otras comunidades, a lo mejor no suelen habitualmente pedirlo. Sí. Hay una compañera que más que una pregunta lo que hace es constatar pues, que hay determinadas profesiones, como tú muy bien has dicho, que no admiten la adaptación del puesto de trabajo y que incluso pudiéndose adaptar al teletrabajo en casa, las personas que además de uno de estos 2 diagnósticos tienen electrosensibilidad, tampoco pueden estar conectados durante un tiempo prolongado al ordenador, aun cuando tomen todas las precauciones de toma de tierra, etcétera. Entonces es un comentario más que una pregunta. Y también, bueno, pues he visto que ha habido varias personas que lo que preguntan es los beneficios concretos que tiene la condición de discapacidad. Entonces, esa información yo creo que todos la podemos encontrar en Internet, en la consejería correspondiente de cada autonomía de servicios sociales. Es verdad que yo no conozco que haya diferencias entre una autonomía y otra, pero en general está esa información disponible en la web y además está organizada como por ámbitos, en el ámbito educativo, en el laboral, en el de desplazamientos. Entonces tienes una desgravación fiscal, tienes acceso a centros municipales gratuitamente, centros deportivos, centros culturales. Acceso preferente a vivienda de protección oficial, que yo no lo comentaba antes también. Vale. También lo que comentabas tú mismo, Javier, de la posibilidad de acceder o bien a un empleo protegido o bien cuando hay oposiciones de la administración pública, siempre hay unas plazas reservadas para personas con discapacidad. De todas maneras, no sé quién eres porque una de las personas que lo ha planteado aparece con su nombre de teléfono, no de persona, pero si me lo preguntas yo encantada te resuelvo esta duda. Y yo creo que ya con esta pregunta vamos a cerrar este interesante coloquio y es que una compañera nos dice
el grado de discapacidad menor al 65% en Madrid te da beneficios y descuentos, gratuidades en museos, entradas, espectáculos, etc. Y en Cataluña te da descuento en transportes desde el 33%. Yo creo que en Madrid también da la posibilidad de tener un abono de transporte diferente que se aplica un descuento. Perdón un segundo, yo creo que en transporte sí que hay diferencias entre comunidades. Comunidades. En este ámbito sí. Hay cosas que son comunes para todo el Estado, pero hay determinadas circunstancias y el transporte es una de ellas que sí que puede haber diferencias. Ajá, pues gracias por la aclaración. Y entonces con la pregunta con la que queríamos cerrar es una compañera que tiene la incapacidad total reconocida por el INSS, tiene pendiente de celebración el juicio para la absoluta y tiene 27 años cotizados. Por la vía de la discapacidad, en el año 2016 le otorgaron un 19% más 6 puntos de valoración social. Pero no la vieron. Entonces lleva reclamando que la vean desde entonces. Y en el mes de febrero, justo previo al confinamiento, volvió a entregar toda la documentación por empeoramiento y a la fecha de hoy todavía no le han avisado. No existe un tiempo máximo para responder, para citar, para dar algún tipo de señas de vida. Esta pregunta me la hicieron el otro día en una conferencia que les di a los de Fibro Rioja. Exactamente la misma. Y además me leyeron una normativa, porque esto está en normativa autonómica, lo tienen que mirar en normativa autonómica de su comunidad o provincial, ¿vale? En el caso de La Rioja, por ejemplo, estaba contemplado 3 meses, que es el mismo que da la Ley General de Seguridad Social para la incapacidad permanente, pero ponían un sin perjuicio, decía que por acúmulo de expedientes ese plazo podía incrementarse más de 3 meses. Entonces, lo que les recomiendo es que desde donde llame miren la normativa de discapacidad de su provincia o comunidad y ahí vendrá reflejado. Claro. Normalmente no se llevan mucho porque aquí que no nos escucha nadie, las administraciones se copian todas unas a otras. Entonces, si uno ha puesto un plazo, no creo que otra vaya muy allá. Claro. Pero no obstante que lo compruebe. Sí, en concreto esta compañera es de Madrid, ya hablaremos nosotras, y es que tiene además el agravante de que porque esto no lo hemos abordado, pero ha sido valorada por los servicios de valoración de la autonomía personal y tiene grado 2 de dependencia. Entonces, lo que comentábamos antes, que se dan muchas discrepancias entre lo que se consigue por la ley de autonomía personal, lo que se consigue por discapacidad y lo que se consigue por el INSS. Entonces... Claro. De cualquier forma, como tendremos una colaboración futura, a la próxima vez nos dedicaremos también a la dependencia. Si os parece, de acuerdo. tendremos algo nuevo que decir. Tomo nota, Javier. Pues bueno, por mi parte no hay más preguntas. Seguro que cuando ya cerremos y nos despidamos afloran dudas, pero te agradezco muchísimo que nos has resuelto muchas de ellas y que tu exposición ha sido muy exhaustiva y muy completa. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, muy amable y hasta la próxima. No sé muchas gracias a todos por atender, por venir y bueno, Javier, de nuevo muchas gracias a ti por participar y darnos esta charla, que nos ha aclarado muchas cosas. Ha sido un placer, para lo que necesitéis. Hasta la próxima. Vale, un abrazo a todos. Adiós.